de besor y dijiste, aquí me quedo tirado. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer si queremos quedarnos en ese arroyo y dejar que los otros vayan para adelante. O descansamos y nos unimos, o nos quedamos ahí esperando que ellos regresen con el bote, como les pasó a ellos. Tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para poder seguir haciendo lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Culpamos al jefe, necesitamos que tome un caso más. Culpamos a la esposa, estaré fuera de casa hasta tarde una vez más esta semana. A sus padres, tengo una tarea más que hagan cuando ya no pueden hacerlo, ¿sí? Entonces ya están cansados, ya no quieren hacer otro bulto de cemento, ¿sí? Ya no quieren cortar la llama. Entonces, a un amigo, necesito que me hagas un favor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que se ha encargado, que ha tolerado, ha hecho, ha perdonado, ha ocupado tanto que ya no aguanta más una y ni una más. O sea, simplemente ya, estoy harto y ya no voy a seguir para adelante. Aquí me aturo, aquí me quedo, porque ya me harté de todo. Ya no tolero a nadie. No, necesitamos seguir caminando como lo hemos visto en las clases pasadas, en las prédicas pasadas. Tenemos que caminar en el amor de Dios porque es para Él. No es para nadie más, es para Él. Entonces, ¿usted es una persona cansada? Entonces cae pesadamente. ¿A quién le importa lo que piense el vecino? ¿A quién le importa lo que piense el maestro? Déjalos que hablen lo que quieran. Porque al final de cuentas yo te voy a decir algo. Lo que hable el vecino, lo que hable el otro vecino, lo que hable el hermano, lo que hable la hermana, lo que hable el fulano de tal, a ti no te debe de importar nada. ¿Por qué? Porque el que dice la última palabra en tu vida, porque tú eres un hijo de Dios, es Jehová de los ejércitos. Nadie más. Si Él dijo, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer porque Él lo dijo. Simplemente, nos guste o no, lo vamos a hacer porque Él lo dijo. A su tiempo, vamos a cosechar, ¿sí? Vamos a cegar. A su tiempo vamos a obtener ese fruto en el cual nosotros hemos trabajado, sembrando, para obtener el fruto que Dios prometió que íbamos a tener. Entonces, nada más necesitamos que confiar en el Señor. Si fuera como los hombres de David, ¿usted se sumergiría en el arroyo de Besor? ¿A ahogarte o a quedarte ahí? ¿Sí? No se sienta mal si nunca ha escuchado hablar de este lugar. Pues sí, la verdad, porque nunca hemos oído hablar del arroyo de Besor. Algo bien insignificante que está aquí en el capítulo 30 de Primera de Samuel. ¿Sí? El arroyo de Besor. Pero ese arroyo de Besor significa mucho para nosotros, ¿sí? Dios está contigo, aún descansando. Amén. Porque Él va a pelear tu batalla, ¿sí? Y Él te va a dar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que puede significar el arroyo, ¿sí? No se sienta mal, ¿sí? Porque nunca había escuchado eso. La mayoría de la gente no lo ha hecho, pero muchos lo necesitan, ¿sí? La verdad. Muchos necesitamos oír de ese arroyo, descansar ahí tantito, relajarnos, ¿sí? Mientras el Señor nos da lo que Él quiere darnos en el tiempo que Él diga y quiera, no en cuando nosotros digamos. El relato del arroyo de Besor merece un espacio en las bibliotecas de las personas agotadas, ¿sí? Cuando yo estoy agotado, ya no quiero saber nada, ya no quiero seguir adelante. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A qué voy? ¿Para qué hago los servicios? ¿Para qué me preparo para cantar?
prepárate para cantar, prepara tu clase, prepárate para Dios, no para los hombres. Amén. Prepárate para lo que Dios quiere hablarte a ti. Prepara tu corazón que esté dispuesto para agradar a Dios, no al hombre. ¿Sí? Al hombre nunca le vas a dar gusto, porque le das, porque le das. Porque no le das, porque no le das. Y porque le das mucho, porque le das mucho. Y porque no le das nada. De todos modos, se van hablando. Y de todos modos van a decir algo. Ay, me da mucho porque quiere que nosotros sean. ¿Qué dijo alguien por ahí? Es que usted da las cosas para que sepamos que usted tiene. No, no se trata de que sepan que yo tengo. Se trata de que vean la bendición de Dios que está con nosotros. Que somos bendecidos para ser de bendición, nada más. No es para que yo me diga, oh, es que yo tengo tantas cajas ahí de mandado. No, nunca ha sido esa mi intención. La bendición que nos da el Señor es para repartirla y para darla, no para que se nos quede ahí, simplemente. ¿Sí? Así es que tenemos que dar, necesitamos dar de lo que Dios te da. Entonces, si eso te ha pasado de que estás agotado y ya no quieres, debes de esperar a alguien que va a venir para ayudarte para salir de ese atolladero donde estás. Pero debes de confiar en ¿quién? En Dios. Que Él te va a mandar la ayuda idónea para que puedas salir adelante, ¿no? Entonces, esta palabra nos habla con palabras, ¿sí? Con dulces palabras a los cansados de corazón, ¿sí? Que tu corazón nunca se canse, ¿sí? Que tu corazón siempre esté de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? Y si quieres, cuando tengas tiempo, lee Primera de Samuel, capítulo 30, todo el capítulo completo, para que entiendas lo que quiero decir con esta expresión. No te lo voy a leer todo, porque tenemos muchas cosas que ver todavía. ¿Qué más es nuevo? David estaba comenzando a acostumbrarse a ese tipo de tratamiento. Su familia lo había ignorado, Saúl protestaba furiosamente contra él. Y ahora el ejército, el cual, si nosotros nos acordamos, trataba de encontrarlo, no viceversa, se había vuelto contra él porque lo querían apedrear. Por tu culpa, David, se llevaron a nuestras mujeres, a nuestros hijos, por tu culpa, por andar en la guerra. ¿Sí? Lo querían apedrear, eso es lo que querían hacer, querían apedrearlo, querían matarlo. Entonces, David era un psicópata en ciernes, ¿sí? Rechazado por cada persona que lo rodeaba. Esta pudo haber sido la peor de sus horas. Que todo tu ejército y que toda la gente con la que tú guías se voltee en contra tuya y estén hablando en matarte. ¿Qué te puede pasar? Aquí les has ayudado, aquí les has dado, y veros a dónde están. ¿A dónde están? Cuando les has dado, ¿sí? Cuando les has dado, y les has dado, y les has dado, ¿y dónde están? Pónganle esto en su mente y en su corazón. Que aunque tú dirijas a un pueblo, que tú dirijas a un ejército, ¿sí? Les des, como David le dio a este ejército, victoria, riquezas, porque eran puros ladrones, ¿sí? Porque eran pura gente perdida, porque era pura gente que estaba escondida, temerosa, ¿sí? Por lo que habían hecho. De ahí hubo un hombre que Dios usó para sacarlos de ese agujero, de esa cueva, ¿sí? Que fue David. Dios lo usó, ¿sí? Para sacarlos de él. Entonces, todos esos ladrones, todas esas gentes malas, porque había gente buena y había gente mala, yo se los aseguro, en esos 600 hombres, ¿sí? ¿Cómo es que Dios usó a un hombre para darles la riqueza,
darles paz, quitarles ese miedo y traerlos a la luz por medio de David. Yo te puedo decir, Dios te va a usar a ti para traer a esa gente y va a llegar el día como ahorita, ¿sí? Que nadie te quiere apoyar, pero tú sigues confiando en el Señor. Amén. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar, que no importa lo que tú veas, no importa lo que suceda a tu alrededor, lo que tú tienes que hacer es seguir confiando en el Señor, porque tarde que temprano esos 600 ladrones, esas 600 personas que querían matar a David, se tuvieron que doblegar a la voluntad no nada más de Dios, sino también hacer lo que David fue, porque al final de toda esta historia y al final de la vida de David, fue el rey que más prosperó en esta tierra. Amén. Amén. Entonces, tú te debes de ver como ese David. ¿Por qué? Porque no nada más es David. Es David, sino es Cristo Jesús que está en tu corazón, porque es el que te ha dado ya la victoria. Amén. Aunque no veas las cosas, necesitamos seguir creyendo en el Señor, porque Él lo dijo y así. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y eso es lo que yo creo, ¿sí? Nada más. Yo creo pero sacó lo mejor de todo eso, al final de todo, ¿sí? A final de cuentas, se quedaron 200, pero se fueron 400 con él. ¿Y qué dice? Mientras 600 hombres avivan su ira, David busca a Dios. Ahí viene lo bueno, ¿sí? Dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces nosotros debemos de poner nuestra confianza en nuestro Señor, nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos viendo, no importa si estás solo o sola. Confía en el Señor. Busca al Señor, ¿sí? Cobra ánimo en el Señor, así como David lo hizo. Amén. Esas son las cosas que el Señor nos enseña con su palabra. De algo tan insignificante, ¿sí? De algo tan insignificante. Que es esencial que aprendamos a hacer lo mismo que David. A depender de Dios y a buscar y confiar en el Señor. Amén. Los sistemas de ayuda no siempre ayudan. Los amigos no son tu ayuda. Siempre no todos tus amigos son siempre amigables. Los pastores pueden desviarse y las iglesias perder el contacto con la realidad, ¿sí? A veces la realidad es una y queremos enfocarnos viendo otras cosas, ¿sí? Queremos cerrar nuestros ojos para no ver la realidad. Pero no, tenemos que abrirlos y ver la realidad y pedirle al Señor sabiduría para ver qué podemos hacer para que nuestra iglesia mejore. Amén. Amén. Entonces, cuando nadie puede ayudar, tenemos que hacer lo mismo que David. Volvernos a Dios. Confiar en el Señor y seguir creyendo que Él es el que va a cumplir las cosas que Él dijo para esta iglesia. Amén. Amén. Debo perseguir, dijo David al Señor. Pues debo seguir a esa banda, los voy a alcanzar. Y dijo el Señor, persíguelos. Le respondió el Señor, los vas a alcanzar y vas a recuperarlo a todos los cautivos. Y no nada más eso, mis amados, no nada más eso. Dice, David consultó al Señor, debo perseguir a esa banda, los voy a alcanzar, persíguelos, le respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a todos los cautivos. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor? Sigue adelante, sigue confiando en mí.
yo te voy a entregar todo lo que he prometido y los vas a alcanzar y los vas a volver a traer aquí, ¿sí? Pero es Él el que los va a traer. Nomás necesitamos seguir trabajando en la obra del Señor para que podamos ver la mano poderosa de Dios en esta iglesia. Amén. Entonces, ¿solía creer que solo los santos podían hablar con Dios de esa forma? Estoy empezando a creer que Dios hablará con cualquiera de esa manera y que los santos son los que ocuparán de su propuesta. ¿Sí? Entonces necesitamos seguir creyendo. Con tan poco tiempo comisionado, David redireccionaba la ira de los hombres hacia el enemigo. Algo bien importante que aquí el Señor nos enseña. Gracias, Señor, por esto. El coraje, la habladuría, el que no te apoyen, el que no quieran venir, el que hablen mal de ti, el que sigan hablando mal de ti y el que no quieran saber al último de ti ni de esta iglesia, yo te voy a decir algo. Ocúpalo, ocupa todo eso para redireccionar tu mirada, que es a Cristo Jesús. Y busquemos la manera para hacer las cosas que Dios quiere, para que esta iglesia crezca aún más. Amén. Eso es lo que necesitamos. Y es lo que necesitamos creer. ¿Sí? Que todas esas habladurías, que todo eso, que toda la gente pueda decir de ti, pues lo ocupemos para fortalecernos y creer y confiar más en el Señor, porque Él va a terminar su obra en nuestras vidas y en esta iglesia. Amén. Entonces, mantiene el desánimo de los hombres presente. Todavía llevaban las huellas del polvo de la larga campaña en la que habían estado y no habían extinguido totalmente su ira con David. No conocía la guarida de los amalecitas, ¿sí? Y si no hubiese sido por el propósito de los que amaban, hubieran abandonado. En efecto, 200 lo hicieron. El ejército alcanza el arroyo de Besor y desmontan ahí. Los soldados se meten en el río y refrescan sus caras, se unen en el fango y se estiran en el pasto. Y aunque habían escuchado la orden de continuar, 200 de ellos optan por descansar y dicen, continúen sin nosotros, les dijeron. Yo les voy a decir una cosa. Yo, aunque a mí me digan, yo ya no lo apoyo, ya no voy a ir con usted, nos vamos a ir a otro lado, no me importa. Yo voy a seguir en lo que Dios dijo que tenemos que hacer. Si se quiere ir a otra iglesia, vaya a otra iglesia, pero no se aparte de Dios. Así de sencillo. Quiere ir a otro lado, vaya a otro lado, pero no se aparte de Dios. Que su dirección sea y puesta su mirada en Cristo Jesús. Amén. Aunque no venga a este lugar. Ya traerá el Señor a otra gente que sí realmente quiere estar aquí y quiera oír la verdad, porque aquí no palmeamos a nadie. Aquí no le decimos, oh, sigue haciendo lo que sigue haciendo. No, aquí les hablamos conforme a la palabra y la verdad nos va a hacer completamente libres. Amén. Así como Cristo Jesús nos ha hecho libres. Entonces, ¿cuán cansada puede estar una persona para abandonar el rescate de su propia familia? No nos debemos de cansar nosotros, porque yo no voy a abandonar a ustedes. Amén. Así sea lo que sea, vamos a estar firmes en Él, en Él nada más, en nadie más, ¿sí? La iglesia tiene un cuarún de este tipo de gente, buena gente, gente piadosa. Solo horas o años atrás marchaban con profunda resolución, pero ahora se fatiga la gente, los consume. Y sí es verdad, hay gente que ya no quiere seguir sabiendo. La gente se cansa. La gente se cansa de seguir, mantener el mismo paso, la firme en las cosas del Señor. Pero debemos de confiar
que así como esos 400 que siguieron adelante con David, nosotros debemos de estar en esos 400, ¿sí? Como líderes. Debemos de ser debemos de estar en ese grupo de los 400, no en los de 200. Yo no voy a criticar a los 200 porque ¿quién soy de criticar a los 200? Porque dice la palabra que cuando nosotros estamos cansados, cuando no escuchamos nada, Dios está peleando nuestras batallas. Amén. Entonces, es algo bien importante. Pero hay algo aquí, hay algo bien importante que pasó, que David encontró a alguien, encontró a una malecita, ¿sí? Que lo habían dejado ahí tirado, un egipcio que lo habían dejado ahí tirado, porque estaba enfermo. Y él, cuando David iba, ellos lo tomaron y le dieron de comer, le dieron de beber, le dieron de tomar agua, o sea, le dieron hasta una torta de higos con pasas y todo eso, ¿sí? Y ese hombre, fíjense, por eso tenemos que este arroyo de Besor tiene muchas cosas, ¿sí? Para aprender esta historia. ¿Por qué? Porque dice que encuentran a este esclavo y David lo toma y le da de comer, se lo hace su amigo y le dice, ¿me puedes llevar, ¿sí? al campamento de los amalecitas? Y le dice, claro que te voy a llevar. Nunca lo maltrató, no lo golpeó, no lo hirió, no le hizo absolutamente más que darle lo que él necesitaba. Yo creo que le trajo hasta doctores, le trajo, o sea, lo compuso en ese ratito. Le dio lo que los otros lo dejaron porque él estaba enfermo. Ahí dice, hay muerte. Y se fueron y ahí lo dejaron. Pero llegó David y en vez de matarlo o terminarlo de matar, dice la historia que él lo levantó, le dio de comer y después le dijo, oye, ¿me puedes llevar allá al campamento de las amalecitas? Claro que te voy a llevar para que tú recuperes lo que te han robado. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que Él va a mandar a las personas indicadas, ¿para qué? Para que te apoyen y sigas en el camino que Dios te dio. Amén. Eso es lo que nos revela el Señor. Es lo que el Espíritu Santo te da a revelar cuando tú lees y te enfocas en las promesas del Señor. Simplemente nada más, ¿sí? Hay gente que viene a la iglesia que nada más se sienta y espera, que no quiere hacer nada. Ay, aquí estoy cómodo. ¿Para qué me muevo de aquí? ¿Sí? Déjalos que estén ahí. Déjalos. ¿Sí? Pero usted debe de seguir adelante para continuar con el propósito de Dios en su vida. No se fije en los demás, fíjese en usted, en su familia. No debemos de ver a los demás. Mire lo que usted está haciendo si usted está bien delante del Señor. Entonces, le dijo Dios a David, ve y sigue los vas a alcanzar. Y vea, ¿sí? Lo que dice en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 11 al 18, y dice, los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio. Para que vean que no nada más es mi historia. Y se lo llevaron a David y le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas de pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, les respondió, esclavo de una malecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los queretanos de Judá, de Caleb. También incendiamos Siclán, de donde se había llevado a toda la gente de David y de todo su ejército. Esa es ahí la clave de todas las cosas. Guíanos a donde están esos bandidos, le dijo David. Y luego dice,
Júrame usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la valla. ¿Qué hubo? Dios usa hasta el menos significante, óiganlo, porque era un esclavo egipcio, pero fue un hombre muy valioso para David, porque él los guió hasta el campo de los amalecitas. Entonces, Dios nos va a guiar a donde vamos a ir a tocar esas puertas, pues para traer a toda la gente para acá. No nos preocupemos, Dios está de nuestro lado, ¿sí? Dios está con nosotros. Entonces tenemos que seguir confiando, porque Él nos va a dar la victoria. ¿Está bien descansar? Jesús es su David. Él pelea cuando usted no puede. No se enoja si usted se sienta. Él lo invitó: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo, descansen un poco. Vamos a ver esa escritura. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 31. 6, 31. Y como no tenía... Marcos 6, 31. Y dice la palabra del Señor: y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y que venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Entonces, no es malo que descansemos un poco. Necesitamos empezar a accionar, ¿sí? Entonces, el arroyo de Besor bendice el descanso. El arroyo de Besor también advierte contra la arrogancia. David supo que la victoria fue un regalo y nos enseña. Vamos ahora a regresar a 1 Samuel, capítulo 30, versículo 30, versículo 22 al 24. Y dice la palabra del Señor: pero entre los que lo acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. No hagan eso, mis hermanos, les respondió David. Fue el Señor quien nos dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. Amén. Entonces, dice el 24: ¿quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participa todos los que se quedan cuidando el baje, como los que van a la batalla. Entonces, se quejaban, ¿sí?, de los 200 que se habían quedado a descansar, de que ellos no recibían los 400. Dijeron: no, ellos no les vamos a dar nada del botín. ¿Por qué? Porque ellos no nos acompañaron, ellos prefirieron descansar. Y dijo David: no, espérate, ¿sí? A nosotros nos dio la victoria el Señor, no fueron ustedes. Amén. Entonces es lo mismo que yo les puedo decir a ustedes ahora y hoy mismo, ¿sí? Que el Señor ya nos ha dado la victoria, nada más necesitamos salir y hacer lo que tenemos que hacer para recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, nada más necesitamos seguir creyendo en el Señor. Nos enseña que la salvación llega con el egipcio en el desierto. Y sí, ahí fue que obtuvieron la victoria, cuando encontraron al esclavo egipcio ahí tirado. Si no lo hubieran encontrado, nunca hubieran encontrado el campamento de los amalecitas. Sin en cambio, Dios usó, ¿sí?, a ese egipcio para que él guiara a David a ese campamento y recuperar todo lo que les habían robado. De esa manera Dios así va a hacer con nosotros. Nomás necesitamos confiar y seguir confiando en Él.
Entonces, Dios les entregó esa gran sorpresa en ese sendero. No ganada y no merecida. Y nosotros vivimos por gracia, que no la merecemos, pero Dios nos ama tanto que Él nos va a dar lo que nos ha prometido. Amén. ¿Quiénes son los más fuertes para criticar al cansado? Nadie. ¿Sí? ¿Está usted agotado? Respiremos. Necesitamos de sus fuerzas. ¿Está fuerte? Pues no juzgue al cansado. ¿Existen probabilidades de que necesite en algún momento caer pesadamente y sin fuerzas? Y cuando lo haga es bueno tener presente la historia del arroyo de Besor. Amén. Que ahí, aún estando descansando, aún así, ¿qué estaban haciendo los 400? Recuperando el botín de los 600. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Porque no nada más eran 400, eran 600 dirigidos por David. 400 estaban luchando con los amalecitas allá en el campamento, más 200 se quedaron descansando en el arroyo de Besor. Pero dice el Señor que aún así, tú descansando, o sea, este es todo lo que dice la palabra. Que aún descansando tú, ¿verdad, Jimmy? Aún descansando, aún se hacen todas las cosas, ¿sí? Aún descansando, ¿sí? Dios te va a entregar y te va a dar la victoria y vas a recuperar lo que te han robado. Amén. ¿Por qué? Porque Él ha mandado ya y te ha dado ya la victoria que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nos enseña. 400 estaban rompiendo el físico allá, mientras 200 estaban descansando. Pero recuperaron el botín de 600 y más todavía porque les quitaron a todos a los amalecitas. Entonces traían demasiado. ¿Sí? Porque si ven al final del capítulo del 30, ¿a cuánta gente no bendijo David con ese botín? Entonces quiere decir que si tú sigues confiando en el Señor y sigues creyendo en el Señor, tarde que temprano tú vas a ver ese botín. Y no nada más para ti, sino para todos los que te han conocido. Amén. Entonces, y cuando lo haga, es bueno tener presente la historia del arroyo de Besor, ¿verdad? ¿Está bien descansar? Claro que sí. Jesús pelea cuando usted no puede. Salmos. Salmo capítulo, con esto voy a terminar. Salmo capítulo 22.